Hola, ahora sí que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, dicen ahora que tenemos que decir para incluir a todo mundo. A ver, de entrada ya Ere les compartió la lógica de por qué la Comisión de Derechos Humanos de una ciudad, ¿por qué la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está metida y es aliada y digamos conscientemente participó y se hizo parte de esta Escuela Itinerante de Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas? ¿Ya lo dijo? Está invisibilizado que en esta ciudad hay mucha población indígena. Está invisibilizado que el 86% de las lenguas indígenas se hablan en esta ciudad. Está invisibilizado las comunidades triquis en la Roma, las comunidades mixtecas en Iztapalapa. No, están invisibilizados básicamente todo lo indígena que nos conforma también en la ciudad. También ya les compartió toda esta lógica que además contemplamos en nuestra Constitución. Nosotros tenemos en esta ciudad una Constitución garantista y una Constitución además que tiene todo un capítulo que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios. Eso es muy importante. Por lo tanto, no es raro, no lo veamos raro, es pertinente y es lo que tenemos que hacer en la lógica de por qué estamos sumados aquí, el por qué nos da mucho gusto allá, que ya van en el módulo 9, que estemos aquí en este módulo además presencial, en este tema. Yo creo que yo no voy a hablar, a ver, tenemos aquí una conferencista de lujo que es Eufrosina, o sea, si alguien va a poder transmitirles, no como teoría, no en lo dicho y en lo escrito y en lo estudiado, sino en lo vivido en carne propia. ¿Qué quiere decir esto de los derechos políticos? Y por lo tanto que hoy, en este país y en esta ciudad, no podemos hablar de derechos políticos de las mujeres indígenas si no tenemos junto la violencia para el pleno ejercicio de esos derechos. De entrada, si fuéramos hombres, y no indígenas además, pues hablar de política sería hablar de política y en un sector de la violencia política. Pero si hablamos de violencia política hacia las mujeres, de derechos políticos en general de las mujeres, tenemos que ligarlo a la violencia política. Y si hablamos mucho más, y aquí es importante lo que ustedes, y plantearnos aquí, una interseccionalidad que lo que marca es que eres triple y doble discriminada y tienes mayores retos, los mayores retos para avanzar. ¿Y por qué? Básicamente porque cuando hablamos de derechos políticos, hablamos del derecho a lo público. Y cuando somos mujeres, el derecho a lo público está negado, está todavía en ruta, está cuestionado. Pero además, si somos indígenas, está más. Es la punta, diría una feminista, la punta del iceberg de la discriminación, es la violencia política hacia las mujeres indígenas. Porque lo que señalamos ahí no son los derechos políticos, son los derechos a lo público ante un contexto que hay que romper y que hay que cavar piedra, porque va contra las prohibiciones en muchos casos de los usos y costumbres de nuestras comunidades. Y entonces nos colocamos ante un proceso donde hay que trabajar y reflexionar y picar piedra. Y picar piedra porque no se trata de imponer una visión desde fuera, ¿no? De imponer una visión que ya está rebasada de los derechos humanos como derechos individuales, sino en la lógica de poner una visión en los derechos colectivos. Y cuando hablamos de las comunidades indígenas, tenemos que poner a discusión esto, sin quebrantar los derechos colectivos, el derecho a la autodeterminación y todos los procesos. Y entonces, con todo respeto, ninguno
que no seamos indígenas, no podemos desde fuera ver cómo se tiene que romper eso, cómo se tiene que discutir eso, cómo hacemos conciliar una cosa que puede ser un conflicto de derechos. Como verán, tenemos un módulo que verdaderamente tiene sentido en la lógica de que si cumpliéramos, y menos sobre la lógica de violencia, el derecho político de las mujeres indígenas, estaremos cumpliendo básicamente y abriendo su derecho a lo público, su derecho a estar exactamente en la lógica de las decisiones de sus familias, de sus comunidades, ¿no? Por eso a mí me da muchísimo gusto que sea este módulo el que estemos aquí. Me da muchísimo gusto estar allá enlazada con quienes ahorita ya mérito acaban. Siempre al final de estos diplomados uno dice, hijo, y estos apuestas, ya al final dice, es que ya llego, ¿no? Entonces, pero ¿qué creen? Esto se va a poner más bueno, ¿no? Y échenle más ganas y, como les digo, creo que esto hay que discutirlo, pero no nada más hay que discutirlo en esta visión como territorial, como el espacio físico. En estas cosmovisiones, y ustedes lo saben, la identidad, la cultura y la cosmovisión se lleva en la sangre, migra uno con ella. Y en esas lógicas también tenemos que inventar y reinventar y discutir qué es esto de la territorialidad, qué es esto de la construcción y la perseverancia de la construcción de identidad, la conservación de la cosmovisión, lo que nos hace y los hace identitarios en una ciudad como esta, con la complejidad que tiene, pero en donde enfrentamos básicamente un primero que no debemos negar, es que aquí también somos indígenas. Muy bienvenidas y bienvenidos.